Muy bien, hermanitos. Bienvenidos todos a la clase del día de hoy de ensoñación. Vamos a aprovechar estos 20 minutos. Les presento a Xocoyotzin, el último de los ocelotitos, el más pequeñito. Ustedes pueden ver su rostro pintado. Miren, atraviesa su rostro en esta parte, ¿no? De arriba hacia abajo, de sus ojos, vean. Esta franja, ustedes lo reconocen, es de Tezcatlipoca. Su rostro pintado es el de Tezcatlipoca Ixquimili, pero también es de esta energía sagrada que nosotros le llamamos, ¿verdad? El del rostro pintado, el que tiene el rostro pintado, ¿sí? Bien, entonces, aclarando esto, dijimos que nos vamos a dormir, a ensoñar con la máscara puesta. Escogí yo es del Xocoyotzin, es de una danza. Este Xocoyotzin es el inocente, travieso y que no tiene miedo. ¿Por qué? Porque no está programado. Un niño cuando llega, nosotros de niños cuando llegamos no estamos programados como para tenerle miedo a algo, a alguien. ¿Por qué? Porque estamos experimentando con todo. Entonces, ¿es necesario conseguir su máscara o elaborarlo? Sí, es necesario. ¿Conseguir sus velitas? Sí. Me decía una hermanita, es que ahorita yo no tengo mis herramientas, no pasa nada. Puedes hacer la ensoñación, pero hay que irlos consiguiendo. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, decirles a ustedes que el día de hoy toca trabajar con Chalchihuitlicue también, pero primero estaríamos entendiendo que la sanación es importante. ¿Sí? Pues bueno, ya estamos los que debemos de estar y vamos a iniciar, hermanitos. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, el día de hoy es un día que vamos a trabajar. Todavía no está vibrando, ¿eh? Va a empezar a vibrar a las 6:45 de la mañana. Yeyi ocelot, tres ocelote. Esto nos lleva a que nosotros nos preparamos antes de que lleguemos a ese día, o sea, esa energía. Miren, vamos a crear esta imagen que yo les puse en el recuadro, Ocelot Creación. Toda la cuenta, vean, miren. Uno, dos, tres. Es crear. Crea esa pasión, esa energía por ser tú mismo, ser tú mismo, ser tú mismo. ¿Por qué intercambiamos las manos, los cruzamos? Uno, a ver, este para que se distingue, esta es la mano izquierda, esta es la mano derecha que tenemos la manga. Iniciamos primero abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué tenemos en las manos? La mano izquierda, recuerden, el nombre de nuestra novena, nuestro nombre, la mano derecha, una obsidiana. ¿Sí? Bueno, teniendo todo esto, haciendo después todo este ejercicio, el día de hoy nos toca trabajar con pasión, con esa energía segura de que lo vamos a lograr. ¿Sí? Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es la espuma. La espuma representa la pasión, la seguridad de realizar las cosas. Aquí tenemos estas banderitas, se refieren a lograr esa espuma. Aquí tenemos estas dos banderitas, 10 y 10 son 20 en una veintena, ¿verdad? Y esta parte, la parte creadora. El día de hoy vamos a ayunar con la parte de juzgar, ¿sí?
Para esto vamos a intencionar con observa, calla y aprende por ti mismo, que en náhuatl sería Shiyek Tlachia, Amo Shinawati, Wan Shimoyek Machti. Observa, observa, no mires, observa, deleítete con esa observación, mas no juzgues, porque si juzgas, estás quitándote valor a ti mismo y valor a los demás. Experiméntalo, no digas, es que no lo voy a lograr, no, experiméntalo, hazlo y aprenderás por ti mismo, por ti misma, lo vas a lograr, sí. No te olvides trabajar día y noche con el corazón, una ceremonia desde el corazón. Y el día de hoy, nuestro regente que vamos a trabajarlo es Tlazoteotl, principio generador del amor y cariño, responsabilidad. Es su regente de Ocelot, Tlazoteotl, el amor. El día de hoy, en el día, a partir de las 6, dale amor al que lo necesita. Pero ¿sabe? Al que vamos a darle más amores a este que vemos aquí en el espejo, a nosotros. Nadie puede dar lo que no tiene y es un dicho bien dicho. Nosotros queremos dar amor, pero no tenemos amor para nosotros. Entonces, tenemos que empezar desde nosotros, sanarnos, la medicina emocional, la medicina espiritual, el autorreconocimiento del poder de cada uno de nosotros, el, el poder energético, tener la energía suficiente para dar ese amor. Por eso nos muestra aquí Aztecatl, Xochipilli, bebiendo de esta pasión, bebiendo de esta pasión que se está generando aquí, ¿no? Dice, aliméntate de esa pasión que tú necesitas desde acá, por eso nos lo pintan acá, desde tu caminar, desde la importancia tuya, por eso él está bien sentadito en su ikpali, porque debemos de darnos esa importancia, de decirnos, merezco amor, pero no le voy a exigir a los demás, me voy a exigir a mí mismo primero, amarme a mí en todas mis dimensiones, en todos mis cuerpos sagrados. Es el día de hoy el trabajo con Ocelot. Tengamos esa paciencia, esa cautela para lograr la ensoñación del día de hoy. 3. Este es el tercer, la tercera práctica. Noishayak, mi otro rostro, Ocelotzin, Ocelopiltzin, que en algunas variantes le dicen, lo utilizan la D o de Lopiltzin, pero hay un porqué. Es un distractor para que los demás no entiendan. En sí es Ocelopiltzin, el pequeño ocelotito. Mi rostro ocelotito pequeño. Por eso el día de hoy les presento, no les traigo este ocelotito. Este le llamamos nosotros Xocoyotzin, el último de los ocelotitos, el pequeño, el inocente, ¿verdad? Es, tiene aquí el rostro de Tezcatlipoca, del Tezcatlipoca pequeño, travieso, que aprende por sí mismo. Nuestro collar, en mi caso tengo el collarcito de tecolotito. Los que gusten les podemos conseguir este collarcito de 66 cuentas, porque tenemos que hacer nuestros recitos, no matcanejuas ni nahuatecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, quenteopisqui, cholopitl. Y así, vamos contando, vamos decretando con nuestro collar. ¿Sí? Bien, esta hermosa Ishayak, esta hermosa máscara, ya está en Los Ángeles.
No, por ahí con el hermanito Miguel. Bueno, la plegaria. La plegaria que debemos nosotros intencionar. ¿M? Nomatka, nehuatl, ni nahualtlecutli, ni tlamacasqui tlacatecolotl, quenteopixqui cholopixtli. Y está diciendo, acepto desde mis raíces, desde mi pensamiento, yo me acepto que soy un señor nahual que se puede transformar, se puede transformar. Soy soy ofrendador como la persona tecolote, como el servidor, el que trabaja para sí mismo, con el abuelito que se transforma a voluntad, que yo llevo la energía de transformarme a voluntad. Y cuando hablo de transformar mi forma de pensar, hablo de transformar mi forma de sentir, de percibir la energía sagrada, ¿sí? Hablo justamente de cómo yo me percibo. Oh, es que soy un fracasado, es que soy un débil. No, señor, tú eres un guerrero ocelote. Y este guerrero ocelote, este tecuani, este devorador, devora, desgarra, elimina todo, todos aquellas preconcepciones de su vida, de su niñez, de su juventud, inclusive de su adultez. ¿Por qué? Porque esos hábitos, esos, esas actitudes no le permiten ser él mismo. ¿Cómo qué? Como la programación de la educación, como la programación de la medicina, ¿no? Tómate esta pastillita, con esto se te calma. ¿Hay medicina aquí? Sí. Necesitamos aprender a utilizarla. Machochponcayot es una medicina, masaje, la ensoñación es una medicina, los baños, ¿sí? Limpiar la energía, el mal de ojo. La medicina occidental no entiende eso, pero sí existe, ¿no? Entonces, es esa parte que debemos de aceptar. Esta es una plegaria, esa es la plegaria llave. Toda ceremonia nahuálica se tiene que utilizar esta plegaria, ¿sí? Tenemos por ahí ya preparando el libro de las palabras nahuálicas y lo describimos palabra por palabra, esta plegaria, ¿sí? Bueno, esta es la plegaria. Vamos a decir la plegaria, los que ya tengan su Ishayak con nuestra máscara puesta, decimos la plegaria. La siguiente, ¿sí? Dice, no te Ishayaktzin, ashkan wanika, no Ishayaktzin o selopiltzin, shinechkawili, maninedemi, monacastla, moyolo noyolo, tosepan, matitestecuinica, o selopiltzin, tech, techpochtli, Quentezcatlipoca, Yayautic, no Matcanehuatl, ni Nahuatltecutli, o Celo Nahualtzin, que en Atlachinoli, Matimoma, Linacan, Noiki, Huampan Totlacayotzin, Tuiyoyecac, Momalina, Juan Mascopanquetza, Pan Iluical, Xihuala, Ocelo Piltzin, Xicalaqui, Xicalaqui Panoyel Chiquiscali, Matinenemica, Ipan Ayahuitl, Pan Yowali, Pan Mahuistic, Xolopihcayotzin, Xinech Tlapo, Xinechixtlapo, Nehuatl, Ninahualtecutli, se
Ocelot. Aquí donde dice C Ocelot, ustedes lo van a cambiar por su nombre de su tonal. Si son Acatl, Macuili Acatl, Cecipactli o Mesipactli, ahí es donde van a cambiarle en esta partecita. Y en español, castellano, mexicano es mi rostro sagrado. Se le habla a la máscara. En el aquí, en el ahora, mi rostro sagrado de ocelote poderoso. Déjame caminar a tu lado, tu corazón y mi corazón, que juntos palpiten, mi honorable guerrero ocelote, joven espejo humeante de obsidiana, oscura. Desde mi sabiduría ancestral me reconozco como el nahual ocelote, como el vapor de agua quemada. Me elevo y me revoloteo en el aire a ti y elevémonos en el aire también, así nuestro cuerpo pueda tomar nuestro, pueda tomar forma. Respirar, nuestro respirar se unen en un remolino y se elevan al cielo. Ven, ven a mí, Ocelotito, entra en mi contenedor de energía sagrada, que juntos caminemos en la neblina del sueño, en la noche con honor y respeto, mi energía transformadora. Abre mi visión, yo soy y me decreto el nahual de uno ocelote. Esta plegaria, esta plegaria lo vamos a decir con mucho fervor, con mucha seguridad para lograrlo. Después, después de que incluso se recomienda hasta con lágrimas. Y esas lágrimas vamos a untarle a nuestras velitas, esas lágrimas, porque es la ofrenda que le damos desde el dentro de nosotros. Esa es la ofrenda emocional que estamos haciendo. Prendemos nuestras velitas y ponemos nuestra mascarita, así como les mandé la fotografía hace ratito en el grupo. Sí, prendemos nuestras velas y le hablamos a nuestra máscara. Sí, bueno, esta plegaria tan importante, nos lleva a la reflexión, a conectarnos. Teoshochnemiliskayot inwan ishayak tecuani. El trabajo sagrado con el nuevo rostro de Tecuani. Tecuani, ¿eh? El devorador. El día de hoy vamos a buscar en el ensueño todo aquello que nos da miedo. ¿Sí? Cuando nosotros hagamos la plegaria, movamos nuestros brazos, ¿sí? Como si estuviéramos moviendo nuestras alitas y tocando esta parte, ¿no? Esta parte de nuestro huesito. Lo llamamos algunos timo en esta parte. Y sientes, al momento de mover esto, sientes ese hormigueo en tus omóplatos y en toda esta parte de tu cuerpo. Porque lo que estás activando, estás permitiendo que la energía de tu nahualito entre en tu cuerpo. Cuando entra, se siente esa vibra, esa sensación de que no estás solo. ¿Y eso es bueno? Sí, sí, porque estás aceptando de que no estás solo, de que estás empoderándote con tu energía sagrada, que ya vive en ti. No es que entre, no, lo que único que haces es activarlo, porque ya vive dentro de ti, ¿no? Movemos nuestros brazos y le vamos pegando acá. Es todo eso nos ayuda a conectarnos. Quemar vela con la máscara puesta por 9 días. Plegaria con los señores de la noche y la plegaria clave. ¿Hay 9 plegarias con los 9 señores de la noche? Sí. ¿Vamos a hacerlo? Sí, con la máscara puesta. Asimilar de que es otro rostro más. Vamos a asimilar, vamos a entender que este es un rostro más de nosotros. Primero vamos a utilizarlo, vamos a empoderar esta máscara. Después
Ya no necesitaríamos tanto esto, porque ya sabríamos vibrar sin esa máscara. Pero por ahora tenemos que hacerlo. Este es el primer nivel para las prácticas nahuálicas. Empezar a acostumbrar el cuerpo que no está solo. El segundo nivel, que lo veríamos en el año 2 Carrizo, marzo del 2027, van a ser otras 13 prácticas nahuálicas que los vamos a ir practicando así en las trecenas. En el año Yeyitecpa, 3 cuchillos de pedernal, otros 13. En el año 4 casa, otros 13, van a ser 52 prácticas. Pero son mucho más interesantes, ¿sí? Pero eso nos abre la conciencia a empoderarnos nosotros. Dormir con la máscara puesta y tener presente el lugar que queremos viajar. Es importante. Me pongo mi máscara de ocelote, ¿no? Me pongo mi máscara de ocelote e inmediatamente digo, ¿a dónde quiero viajar? En este caso vamos a viajar a Mixlampa, pero también en algún momento quiero viajar a sanar, a devorar su enfermedad de tal persona. Voy, viajo y le devoro toda esa energía. También es una forma de sanar. Pero primero tenemos que sanarnos nosotros, devorar nuestros miedos, devorar nuestras inseguridades, devorar nuestra vulnerabilidad, devorar nuestra desidia. Sí, está bien hermoso la práctica, pero lo hago mañana. Ese es el poder. Actuar con el poder de Ocelopili. ¿Cuál es el poder de Ocelopili, del pequeño ocelote? Caminar con cautela, observar mucho, analizar las decisiones. Pero el otro poder es desgarrar todo aquello que no me permite trabajar, como algunos vicios, ¿no? El alcohol, las drogas, la pornografía para los adultos. Todo eso debemos de irlo eliminando. Son cosas fuertes, sí. El hecho de querernos alimentar con alimento nocivo, el hecho de ser un fanático de la religión, porque así nos educaron. Todo eso vamos a devorarlo. Por eso es tecuani, no tigre, no jaguar. Es tecuani, el devorador. Teutequillotl, Iguan Ocelopiltzi, el trabajo sagrado con el ocelote. El ocelote es su nahualito de Tezcatlipoca, del Señor de la Noche. Y aquí está Tezcatlipoca. Como ustedes pueden ver, tiene una pierna de huesos, ¿no? De esqueleto, un brazo con esqueleto y un brazo humano. No nos habla de otra cosa más que saber vivir en este plano terrenal y en el plano del valle del descanso de los muertos. ¿Sí? Vamos rebasando el tiempo. Dormir con la máscara puesta de Tecuani para devorar las creencias impuestas sobre educación, medicina alópata y religión para sanar nuestro cuerpo físico, espiritual, cuerpo energético, cuerpo emocional, cuerpo onírico, cuerpo sexual, cuerpo intelectual y demás cuerpos que tenemos nosotros. ¿Debemos de hacerlo? Sí o sí, tenemos que hacerlo. Dormir con los brazos cruzados. Recuerden, este es el portal. Este es el portal. Antes de dormir hacemos esto, vamos intercambiando 7 veces para empoderar el amor que nosotros nos tenemos, ¿no? 7 veces. En la mano izquierda anotamos nuestra novena. A,
Algunos me dicen los hermanitos, yo no me sé mi tonal ni mi novena. Deme la oportunidad de hoy, a las 6 de la tarde, de 6 a 7:30, porque hoy le toca dar clase a la hermanita Malina Alpastecatzi, de 6 a 7:30 vamos a hacer un ejercicio de hacer un tonal. Está una hermanita y creo que el hermanito Jesús también vamos a intentar hacer su tonal, ¿verdad? Para saber su tonal, su novena, su veintena y su trecena, porque es importante que lo sepan. Y sirve de que hacemos ejercicio. Por si gustan acompañarnos, los esperamos hoy a las 6 de la tarde, ¿verdad? Bien, ahora debemos de anotar aquí nuestra trecena, ¿verdad? Nuestra veintena y en la mano derecha vamos a poner un objeto de obsidiana, ya sea un cuchillito, ya sea un collarcito de obsidiana que represente el Tezcatlipoca, ¿sí? El unir estos dos es el de Oli, ¿se acuerdan? Es el de Oli, en donde nos empodera el trabajo energético, ¿sí? Y vamos a viajar a Semictlampa en busca de la medicina de nuestra novena. Vamos a buscar a ese hombre, a esa mujer medicina que fuimos nosotros para que hagamos esa conexión. Cuando le decimos, entra, entra en este cuerpo, en este y el chiquicali, en esta casa de huesos, para que tú sanes a través de mí. Sí, es un secreto a voces. La mayoría de los sanadores y sanadoras dicen, yo no sano, alguien más sana dentro de mí. ¿Y eso es bueno? Sí, es de nuestra vida pasada. Intencionar las velas como puente de conexión con lágrimas. Les decía yo, hago mi plegaria y pido con lágrimas. Y esas lágrimas no las voy a desperdiciar. Les voy a untar mi velita para que empoderar mis velitas y hacer esa petición. Poner, poner agua con sal y espejo de obsidiana que nos servirá como portal al acceso al Mictlán. Puede ser un vasito, puede ser una tacita. Agréguenle agua, alrededor le ponen sal, alrededor de esta taza, en la base de la taza le ponen sal y adentro le ponemos un espejito de obsidiana. Y si no lo tienen, no pasa nada, pero hay que irlo consiguiendo, porque este es el portal para entrar y salir. Sal, la sal nos sirve para limpiar nuestro cuerpo energético, espiritual, nahual. El agua es el principal puente para viajar hacia el Mictlampa. Proteger energéticamente, emocionalmente y espiritualmente. Vamos a protegernos. Si no tenemos todavía nuestra medicinita, vamos a sanarnos. En el grupo el hermanito Alberto ya les enviaba todos los elementos para sanar. Y esto vamos a hacer la práctica nahuálica el día de hoy. ¿Sí? Vamos a aceptar que aquí, en este cuerpo, en esta mente, en este corazón, en esta energía que conforma nuestro cuerpo físico, energético, espiritual y emocional, hay medicina. Pero dejémonos abrazar por esta medicina, hermanitos. ¿De acuerdo? Rebasamos por 8 minutos, hermanitos. Pero bueno, no sé si hubiera alguna pregunta y si no, nos vamos a la ensoñación. No están solos, por favor, eso yo quiero que ustedes entiendan. No están solos, ¿sí? No están solos. Están los demás abuelos, ¿sí? No están solos. Los, los acompañamos en su viaje a Mictlampa. Dos abuelos, Macuiltin, que son especialistas en esto, su servidor. Pero recuerden el silbido. Si necesitan ayuda, hay que silbar. Eso hace la vibración y nos llama para que vayamos por ustedes y acompañarlos en este viaje. Tlazocamati, Timoitasque, Pan, Mictlampa. Nos vemos en el ensueño, hermanitos. Tlazocamati.
Tiene antes de empezar una pregunta. ¿El espejo de obsidiana va dentro del vaso de agua o afuera del vaso de agua? Si cabe, hermanita, dentro del vaso de agua. Ah, Pero si no muchas cabe, gracias. póngalo abajo el espejito y encima su vasito y alrededor la sal. Y ¿Sí? si, sí, o puedo ocupar también un huevo de obsidiana si no tengo espejo de obsidiana. Sí, Ah, hermanita. perfecto. Que sea de Gracias. obsidiana. ¿Qué más? Gracias, gracias. ¿Tú necesitas qué? La sokamati temastiani. La socamate La nekniwan. la ¿Tú sopa necesitas no qué? te